Continuamos. Entonces nos quedamos hasta la invención de la imprenta. Con lo anterior se dio lugar a lo que fue la revolución científica. La imprenta no fue la única invención importante, sino también la maquinaria de vapor, la producción, digamos, de las empresas. Antes era mucho personal humano, entonces vinieron las máquinas y empezaron a sustituir la mano de obra, o humana se podría decir. Entonces viene la Revolución Científica en 1543. Ese es también otro acontecimiento importante de la edad moderna. En cuanto a las aportaciones científicas, podemos destacar a Copérnico, si gustan. Copérnico publica las revoluciones de las esferas celestes. Otra aportación científica se da en el siglo las revoluciones de las esferas celestes. Otra aportación importante se da en el siglo XVII. En el siglo XVII, cuando Galileo, otra aportación científica importante se da en el siglo XVII, cuando Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto. ¿A qué se refiere esto? Recuerdan que antes, o los primeros científicos consideraban que la Tierra era el centro del universo o el centro del sistema solar. Entonces era geocentrismo. Tierra, centrismo de centro. Estaba muerto porque dicen Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto, es decir, que la Tierra no era el centro del universo ni el centro del sistema solar, sino que solo era parte y que girábamos en torno a una estrella enorme llamada Sol. También en el siglo XVIII, Newton revoluciona la mecánica y la física. Con su aportación de la fuerza de gravedad. Revoluciona la mecánica y la física. Entre paréntesis ponen fuerza de gravedad. Ajá, fuerza de gravedad. Entonces, pues como vemos en este siglo en Europa, pues aparecen grandes científicos y estos van a sentar las bases de lo que viene siendo la ciencia contemporánea. Uh-huh. Una ciencia que sería después uno de los pilares de la revolución industrial.
Después ya viene toda una revolución industrial, como les digo, cuando ya viene la invención de la máquina. Ujú. Ahora entonces, si hablábamos de que en Europa, en la Edad Moderna, a principios del siglo XV, XVI y XVII, bueno, mejor dicho, a principios de la Edad Moderna, en el siglo XV, XVI y XVII, surgen movimientos como el Renacimiento y la Ilustración. Ujú. ¿A qué se refiere la Ilustración? Ajá, si gusta, la Ilustración. Ilustración. Es un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania. A mediados del siglo XVIII, trayendo consigo, trayendo consigo profundos cambios, profundos cambios en la cultura y sociedad de la época. Cambios en la cultura y sociedad de la época. Coma, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Bueno, lo comento. ¿Se acuerdan que cuando les dije renacimiento era que ya el conocimiento ya no estaba recluido nada más en los monasterios ni en las bibliotecas para las, digamos que la burguesía o para los grandes, no los grandes, sino los más altos grupos de nivel social y económico? Entonces, con ello es que también surge la ilustración y su principal objetivo era combatir la ignorancia. Acabar con el fanatismo religioso, o no acabar, pero al menos combatirlo. Combatir el fanatismo religioso mediante qué? Mediante las luces del conocimiento y de la razón. Por eso se le conoce como el siglo de las luces. Combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. ¿Ok? Ya dejaban de, o lo que pretendían más bien estos pensadores ilustrados, eh, es que mediante el uso de la racionalidad
y de la acumulación de saberes, la humanidad dejara de dar explicación a cualquier acontecimiento basado en la superstición, en el oscurantismo, en la tiranía, y entonces asentaron la fe en el progreso, pero basado en el saber. Ya buscaban darle una explicación al porqué de las cosas de manera científica, con conciencia, porque conocimiento es eso. Conocimiento es con conciencia. Entonces, a eso se le llamó el siglo de las luces. Al conocimiento, al saber. Ya no querían, bueno, algunos pensadores ilustrados ya no querían o ya no creían que todo lo que pasaba era por cuestiones de tipo, bueno, por supersticiones, por explicaciones religiosas, por explicaciones míticas. Eso ellos le llamaban oscurantismo, porque pues no tenían conocimiento, vivían en la oscuridad, no estaban letrados, estaban pues prácticamente sin nada. No era culpa de la mayoría de la población, sino de los que querían controlarlos. Los que tenían el poder eran los que querían controlarlos. Por eso es que ellos no les daban bueno, ¿cómo les explico? No les daban el alcance al conocimiento, a los libros, al poco o mucho conocimiento que existía para ese entonces. Entonces, ya el siglo de las luces, esa es la característica principal, que combaten la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Y entonces a esto ya ellos le apuestan el progreso. Entonces, a grandes rasgos, las características del movimiento llamado Ilustración es que aporta abierta y totalmente el conocimiento para la razón humana. No, nada más le digo, algunas características de la Ilustración es que aporta abierta y totalmente el conocimiento a la razón humana, sostiene una postura positiva y optimista, y adopta una postura antropocéntrica. ¿Qué es antropocéntrica? Es que hace que el humano desarrolle sus capacidades en base a sus necesidades. Es decir, todo aquí, el centro de todo es el humano, es la persona como tal. Es que trabaje para él, estudie para él, conozca para él. A eso se refiere. Que sea el centro de todo. Que cada persona sea su propio centro. Entonces, ¿hasta aquí algún comentario? Ahora, de las demás edades de la historia, podríamos decirlo así, tienen un fin marcado. Pues la edad moderna, digamos que en sí no tiene forma o no suele fijarse todavía alguna forma de final de la edad moderna. Sin embargo, algunos historiadores lo sitúan en 1789, cuando se produce la Revolución Francesa. Y entonces se da fin a todo el antiguo régimen que se venía manejando e inician los estados contemporáneos. Entonces se podría decir que con la Revolución Francesa, algunos historiadores marcan el final de la Edad Moderna y se deja atrás todo el régimen antiguo
e inician los estados contemporáneos, y ya es la edad contemporánea. Entonces, repito, aún en consenso, pues no suele fijarse todavía el final de la historia moderna, pero en algunos historiadores sí marcan el final de la historia moderna con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y la expansión de esta en el siglo XIX. Finalmente, si gustan anotar, en Inglaterra, en Inglaterra, la edad contemporánea inicia en 1918 tras acabar la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí nos quedamos, compañeros.